Mañanas fritas, pero ¿qué tal después? Bueno, aquí en San Antonio, no sé, en los alrededores. Y el domingo que nos escuchan para allá, el área de Atlanta, Augusta, Georgia, los alrededores, no sé cómo estará el clima, pero espero que se estén cuidando, por supuesto. Les saludamos con muchísimo cariño en este 2020. Seguimos pensando en nuestras resoluciones, en lo mucho que queremos hacer y lo mucho que tenemos que hacer por el bien de las almas. ¿Verdad, Padre Gonzalo Mesa? Buenos días. Hola Gloria, buenos días. Te saludo con gusto y saludo a todos los amigos de San Antonio y a los amigos también que nos escuchan, nos hacen el favor de escucharnos en la zona de Georgia, de Augusta, de Carolina del Sur y también de Tabasco. Pues como siempre, iniciando, dándole gracias a Dios por este nuevo día que nos permite y este nuevo programa en que seguimos al aire, pues ya después de varios años. Sí. Y bueno, pues es que hay mucha información. Me llamó mucho la atención, Gloria, sí, que van a tener allá en San Antonio, y te lo digo porque, bueno, ya vamos a explicar un poquito más de la historia. Van a tener allá ustedes en San Antonio una plática de Carolina Bluin. Ella, pues algún día, hace como 2 años la tuvimos al aire. Ella es originaria de Brasil, pero vive en Augusta y tiene una historia muy conmovedora porque tiene varios hijos, pero uno de ellos resulta que tiene autismo, pero es uno de los autismos más severos jamás detectados. Ella escribió un libro, Carolina Bluin, sobre el autismo, básicamente narra sus experiencias, malas experiencias, más bien experiencias de fe que tuvo con este niño del autismo, y va a estar Carolina Bluin en San Antonio. Yo quiero invitar a los amigos de San Antonio a que acudan a esa cita, que ahorita Gloria les va a dar la información. Y también, número 2, que cuando vayan a la cita o lo escuchen en el programa de radio, pues se pongan muy atentos para comprar el libro de Carolina, que no estoy seguro, pero está al menos disponible ya en inglés y en portugués, y lo pueden conseguir en línea. No sé aún si está todavía ya en español o no, pero es un recurso extraordinario, sobre todo para las familias que tienen niños con autismo. Ella es una excelente, digamos, fuente para que ustedes puedan tener más información de cómo es tener un niño autista. Uh-huh. Ella es, ya se los voy a decir más adelante, pero bueno, ella es entrenadora de tenis profesional. En su momento, pues estuvo, pues, digamos, compitiendo a nivel profesional como tenista, pero bueno, pues ahora ya se dedica a dar clases de tenis. Y también, obviamente, una parte de su vida la dedica al testimonio y a la ayuda más bien a las familias que tienen niños con autismo, sobre todo a las familias hispanas, porque ella lo que me decía alguna vez, y se los va a repetir a ustedes, es que para obtener apoyos para familias con niños autistas es muy complicado, es un laberinto de documentos y de burocracias que muchas veces pues las familias no conocen, o muchas veces las familias pues se les ponen trabas, pero ella justamente pues les puede dar toda la información. Cuéntanos, Gloria, ¿a qué hora va a estar Carolina y qué días allá en San Antonio? Muchas gracias, Padre Gonzalo. Efectivamente, gracias a ti la conocimos y es increíble, Padre, porque hay muchos casos de autismo. Y efectivamente nuestra comunidad hispana poco conoce, pero yo creo, y lo que a mí me llamó la atención desde tu sugerencia y la oportunidad de conocerla, y sabes que en una de las visitas que hice, ahí fue ella y se presentó personalmente y cruzamos pocas palabras, el mensaje, para mí lo importante de esta experiencia es transmitir un mensaje de esperanza, porque no todos los casos tienen esa misma severidad, pero los papás se sienten solos, se sienten desesperanzados, y yo creo que escucharla pudiera ayudar mucho. Va a estar el 13 de enero a las 7 de la noche en una conferencia virtual, justamente como primer paso para una visita que realizará ella aquí, tratando de ayudar a las familias con niños autistas, particularmente en este sentido que bien tú dices,
un camino de fe, independientemente de que a través de su experiencia pueda ayudar a nuestras familias hispanas a tener, buscar y saber dónde encontrar recursos. Así que vamos a hacer esto con ayuda también de un psicólogo, pero el 13 de enero es un primer encuentro con esta experiencia de manera virtual. Al 830-388-3009 podemos dar información e inclusive un link, Padre Gonzalo, para familias que no están en San Antonio y que quieran escucharlo, también lo vamos a hacer virtual. Gracias por tener a recordarte de esto y bueno, pues esperemos que sea una grata. Estoy segura que este testimonio puede ayudar a nuestras familias que están pasando por estos casos de autismo. En cualquier nivel puede ser un mensaje de esperanza, sin duda alguna, Padre. Sí, es un mensaje de esperanza y también es un testimonio muy fuerte. Muy porque, fuerte, como sí. alguna vez les comenté aquí en este programa cuando lo tuvimos, el caso de ella es un caso muy fuerte. Muy, muy fuerte porque, como te digo, el espectro autista pues es bastante amplio, pero el de ella, el del niño que tiene, es un adolescente ya, pues es uno de los más severos jamás detectados. Exacto. De tal manera que pues es casi como suena feo decirlo, pero el nivel en que se le detectó es casi peor que un animal. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas que ya llegan a ese espectro tal que pues no se les puede controlar. De hecho, Carolina tuvo que internar al niño. Y él ahora vive en un centro de gente, de niños, de adultos con este tipo de problemas tan severos. Mira, generalmente la buena noticia es que el 99.8% de los casos, y bueno, yo no soy médico, pero por lo que me cuenta Carolina, la mayor parte de los casos de los autistas no llegan a esos casos tan severos, pero el de ella sí fue muy severo. Por alguna razón ella, pues Dios le dio pues en este caso la puso en este camino para que diera testimonio y salió adelante, porque es lo que finalmente te va a decir después de tanto drama, porque fue un drama todo lo que pasó, hasta que, como te digo, pues ella misma lo cuenta en su libro, llegó un momento en que ya no lo pudo controlar y que la vida del niño y la vida de los demás ya estaba en riesgo. De hecho, hubo 2 ocasiones en que el niño, pues por su falta de control, por el problema autista, puso en riesgo la vida de su propio hermano. Entonces ahí fue cuando, ante esos signos de alerta, Carolina tuvo que pues tocar fondo y llevar a su niño a este lugar. Y fue muy difícil ese amigos, proceso. Fue muy difícil ese proceso. Pues imagínate, llevar a tu propio hijo a un internado porque ya es imposible controlarlo, ¿no? Claro. Y como pues, no puedes estar no lo puedes tener amarrado todo el día junto a ti, o sea, es imposible, sí. ¿No? Sobre todo porque ya tenía otros hijos. Sí, exacto. Y padre, ella les va a dar también otros recursos, como les digo, para obtener recursos en el gobierno, en fin, una serie de cositas para que ella para que las familias puedan beneficiarse. Y sobre todo yo creo que uno de sus aspectos más importantes y más fuertes de ella es el testimonio, ver cómo a pesar de que ella tuvo este caso tan difícil, sí fue posible salir adelante con la gracia de Dios. Y bueno, pues ahora su familia es una familia muy, muy hermosa, muy unida. Van a visitar al niño, obviamente, a su hijo, que está internado, y lo recibe con mucho cariño, con mucho agrado. Pues el autismo no se cura, pero se controla. Y en este caso, pues viven bastante bien, una familia muy tranquila, ¿no? Sí, así es. Y bueno, yo sé que mucha gente quizás no entiende mucho las palabras, las expresiones que nos estás compartiendo, solo escuchando ese testimonio y algún Gonzalo, que vivieron tan fuertes, indescriptibles, podrán entender. Pero bueno, vamos a tratar de llevar la atención y acompañar a las familias que están en estas circunstancias a través de esta charla con la que abrimos el 2020, una charla virtual.
el 13 de enero, 7 de la noche, en esa línea telefónica 830-388-3009 y sin costo puedes tener más información. Pero además de eso, padre, tenemos muchas otras cosas más. Platícanos. Sí, fíjate que bueno, hoy es el día 8 de enero, el miércoles 8 de enero, el Papa Francisco continuó con su audiencia general, esta vez en el aula Pablo VI, y esta vez la catequesis la dedicó a hablar sobre la parte final del viaje de Pablo hacia Roma. Como sabemos, pues Pablo se subió a una embarcación, la cual naufragó, así es de que pues hubo una serie de vicisitudes que tuvo que atravesar Pablo para llegar finalmente hasta Roma, la ciudad eterna, y pues de eso nos habla el Papa Francisco en su catequesis. ¿Qué te parece, Gloria, si escuchamos parte de la homilía que el Papa Francisco dio en español sobre pues justamente la última fase de este viaje de San Pablo a Roma, que se narra en la parte final del libro de los Hechos de los Apóstoles? Escuchemos. Estoy teniendo unos problemas, Gloria, sí. Pero ahorita ¿ya está? Ya llegará el audio. Bueno, mientras les voy comentando un poco lo que decía el Papa Francisco, en lo que llega aquí el audio. El Papa Francisco pues comentaba básicamente varias cosas, que número uno, Pablo nos enseña a vivir las pruebas abrazados a Cristo para madurar, dijo el Padre, de que Dios actúa en cualquier circunstancia. Ahora sí, ya lo tenemos acá, escuchemos. Al Dios protestancia, aparente fallimento, desiertamiento, y hace que su corazón se abra y sea sensible a la solidaridad con los demás. Paolo ci insegna a vivere le prove stringendoci a Cristo per maturare la convinzione che Dio può agire in qualsiasi circostanza, anche in mezzo ad apparenti fallimenti. Es así, preciso el Santo Padre, como Pablo nos enseña a vivir las pruebas aferrándonos a Cristo para hacer madurar la convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia, incluso en medio de aparentes fracasos. Y también nos enseña la certeza de los que se ofrecen y se dan a Dios por amor, seguramente serán fecundos. El amor, concluyó el pontífice, es siempre fecundo. El amor a Dios es siempre fecundo. Si te dejas llevar por el Señor y recibes los dones del Señor, esto te hará que los des a los demás. Pidamos hoy al Señor, invocó el Papa, que nos ayude a vivir cada prueba sostenida por la energía de la fe y a ser sensibles a los numerosos náufragos de la historia que llegan a nuestras costas exhaustos, para que también nosotros sepamos acogerlos con ese amor fraterno que proviene del encuentro con Jesús. Esto es lo que nos salva del frío de la indiferencia y la inhumanidad. Antes de concluir su catequesis, el Papa Francisco saludó cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Los animo a seguir el ejemplo de San Pablo para que, sostenidos por la fe, podamos ser sensibles ante las personas que viven en dificultad alrededor nuestro, pudiendo salir a su encuentro con amor fraterno. Que Dios lo bendiga. A mí me gusta mucho, Gloria, la última parte de los Hechos de los Apóstoles, porque narra efectivamente ese viaje, esa travesía de Pablo, y pues las diferentes circunstancias, ¿no?, que tuvo que atravesar. Porque, por ejemplo, después del naufragio, llegaron a la isla de Malta, y ahí pues fueron acogidos por sus habitantes de Malta. Ahí les encendieron una hoguera para que se calentaran, pero resulta que ahí en Malta le mordió una víbora a Pablo. Entonces, además del naufragio, le muerde la víbora. Gracias a Dios no sufrió ningún daño, pero el Papa mencionaba esto, ¿no? San Pablo tenía claro que pues las palabras del Salmo, ¿no? Cogerán serpientes en sus manos y beben un veneno mortal, no les hará daño. El salmista decía eso y Pablo lo tenía muy claro, ¿no? Sí, son muchas las vicisitudes que tiene uno que pasar al anunciar el Evangelio, anunciar a Cristo, y Pablo le pasó de todo, desde a la que lo apedreaban, hasta que naufragaban, de que la turba lo quería sacar, que le muerde la víbora, en fin, que pasa momentos de hambre, momentos de miseria, y bueno, pues así, por eso San Pablo es el ejemplo para todos, y es, como dijo el Papa hoy, pues el ejemplo de que es posible
vivir y sobrevivir a las pruebas, siempre de la mano de Cristo, porque Él nos da la gracia para salir adelante en medio de las adversidades más terribles que se pueda uno imaginar, como le pasó a San Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Bueno, y que él mismo después, Padre Gonzalo, hasta describiría, ¿no? Creo que muchos de nosotros recordamos estas frases como la de 3 veces rogué al Señor, y aparte hablar de esa espinita que tenía él, bueno, tantas cosas. Por eso es, pues, quien fue, gracias a Dios, y que es de alguna manera una inspiración para nosotros. Sí, así es muy conmovedor y también pues muy edificante leer los Hechos de los Apóstoles, sobre todo la parte final, en donde se narra, como te decía, pues el viaje de San Pablo hacia Roma. Y sí, efectivamente, como tú lo mencionabas, en algunas de sus cartas menciona sobre esta parte tan importante, ¿no? Que es en su debilidad cuando se muestra la fortaleza de Dios. Uh-huh. Dice, es en mi debilidad en donde se manifiesta la fortaleza divina, y por eso se alegraba de su debilidad, porque es en su debilidad como Dios manifestaba su poder. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad, y es lo que Pablo pues nos enseñó, y es lo que finalmente una de las premisas básicas de la espiritualidad de la cruz, ¿no? Que es en la debilidad donde se muestra la fortaleza divina, y así como lo hizo San Pablo. Fíjate, Gloria, que al final de esta audiencia general del miércoles 8 de enero el Papa pues hizo una invitación muy especial, una invitación para recordarnos de la fecha de nuestro bautismo. ¿Por qué? Porque este próximo domingo, estoy viendo el calendario, domingo 12 de enero, va a ser se va a festejar la solemnidad del bautismo del Señor. Y por eso el Papa justamente les pidió a todos los presentes en el aula que por favor recordaran la fecha y el lugar del sacramento del bautismo, el lugar en donde ustedes, todos nosotros renacimos para Dios, el lugar en donde pues Jesús nos llamó por nuestro nombre, Dios nos llamó por nuestro nombre por medio de Jesús para hacernos sus hijos, y a través de ahí entramos a recibir todas las gracias como miembros plenos de la Iglesia Católica. Por eso es tan importante la fecha del bautismo, el lugar y la fecha. Es lo que dijo el Papa el día de hoy, que también es muy importante. Entonces, este domingo a todos yo también les invito a que se recuerden, por favor, la fecha del bautismo, porque es el día más bien que tienen que festejar. Yo creo que más que celebrar el día del nacimiento, se debería festejar el día del bautismo, porque es la fecha más importante, la fecha en que nos hicimos hijos de Dios, nada menos. Uh-huh. Por eso, como te decía, y este domingo 12 de enero próximo del 2020 será la fiesta del bautismo del Señor, y por eso es un día muy importante para recordarnos de la fecha de nuestro bautismo. A propósito, el Papa, pues como lo hacen los papas todos los años, ese día de la fiesta del bautismo del Señor, va a presidir la Santa Misa en la Capilla Sixtina y va a bautizar, como cada año, a algunos bebés. Entonces va a impartir el sacramento del bautismo dentro de la Sagrada Eucaristía, esto en la Capilla Sixtina. El Papa dijo al respecto, dice, yo quisiera que cada uno de nosotros supiera la fecha del bautismo. Sabemos la fecha de nuestro cumpleaños, la fecha de nuestro nacimiento, pero ¿cuántos de ustedes saben la fecha del bautismo? ¿Tú te la sabes, Gloria? No, fíjate que no, y eso estaba pensando ahorita que lo estás comentando. Yo recuerdo que una amiga nuestra, no sé si la recuerdes, Padre Gonzalo, tú la conoces muy bien, Marta Fernández Sardina, ¿la recuerdas? Sí. Tú la conoces muy bien, bueno, una gran predicadora, ya te estoy dando por ahí un tip. Ella en algún momento le escuché un tema al respecto y te daba perfectamente la fecha de su bautismo. Pero no ponemos atención. ¿Tú la recuerdas? ¿Recuerdas tu fecha? Sí, cómo no, por supuesto. La mía es el 15 de agosto, no te digo el año para no decirte la edad, pero es el 15 de agosto. No, ha de ser bien cerquita, ni te apures. Yo nací el 15 de julio, entonces a mí me bautizaron el 15 de agosto de ese año en que nací.
Fíjate. Pero sí me la recuerdo muy bien. Bueno, ya me diste un tip. Ahora que voy a ver a mis papás, le voy a preguntar, bueno, si yo nací en esta fecha, supongo que muy cercanito a la fecha me debiste haber bautizado. Creo que van a tener tarea mis papás. Ahora. Muy bien. No sé si te recuerdas que hubo un año, en el año de la fe, me parece, sí fue el año de la fe, que instituyó el Papa Benedicto XVI. Sí. En el año de la fe, una de las maneras para obtener indulgencia plenaria era ir y visitar la iglesia donde fuiste bautizado, y así de esa manera, visitando la iglesia en donde tú fuiste bautizado, recibías la indulgencia plenaria. Y bueno, es que es muy importante, Gloria, de verdad. Se los digo a todos los que nos escuchan, por favor, festejen, cambien de mentalidad y traten de festejar mejor en lugar de su nacimiento la fecha del bautismo, porque es el nacimiento de Dios. Es el nacimiento en que pues es el día en que ustedes, pues, el Padre Eterno les abrió la posibilidad de llegar de nacer al cielo, de ingresar a la puerta celestial, a la puerta de la fe. Por eso es tan importante que ustedes conozcan la fecha y el lugar del bautismo, ¿no? Es muy importante. No nada más sé que se recuerda, por ejemplo, el matrimonio, que es muy importante, otras fechas importantes, pero ninguna debe ser más importante que esta, la del bautismo, sobre todo en este próximo domingo 12 de enero. Por favor, se los dejo de tarea, y aquellos que sí la conocen, pues por favor mándenos sus comentarios en el Facebook, también en el email, es bgradio@aol.com, o en el 830-388-3009 nos hablan y nos dicen cuál es la fecha de su bautismo. Y bueno, pues si caen estas fechas de enero, pues me dicen para ponerlas en el libro de intenciones, para dar gracias pues al Señor por un año más de vida ante el Señor. Y también de vida, obviamente, de vida física, de vida biológica. Me parece excelente. Yo creo que no estamos poniendo mucha atención y debiéramos de promover cosas que nos ayuden a enfocarnos en ciertos valores que olvidamos, como la fecha del bautismo, que bueno, gastamos mucho en las pachangas y ni por eso lo recordamos, ¿verdad? Pero bueno, hay que recordarlo. Sabes, a mí me pasó algo muy particular, te lo cuento rapidísimo. Yo me quería casar en Oaxaca, la parroquia donde me quería casar, no había lugar. En Santo Domingo, era un diciembre, tú sabes que es una de las parroquias, bueno, pues más populares, hermosas de esa ciudad. Entonces los sacerdotes le propusieron a mi madre que nos casáramos en una iglesia muy cercana que está a Santo Domingo. Ella me dijo que sí, nos casamos ahí, pero mi mamá esperó que la boda se diera para que al final de la boda decirme: te estás casando en esta iglesia, se llamaba La Sangre de Cristo, ahí en Oaxaca, y me dice, en esta iglesia donde te estás casando es donde te bauticé. ¿Cómo ves? Y fue una sorpresa. Nadie me dijo nada y mi mamá me dijo, esperaba decírtelo hasta la boda, pero fue totalmente providencial. Ella no lo planeó, no sabemos por qué dijo sí tan rápido, pero es una parroquia muy sencillita que está hacia media cuadra desde la parroquia Santo Domingo. Así que la providencia me permitió casarme en la misma iglesia donde un día me bautizaron. Por tanto, ese dato lo tengo muy claro. Nada más me falta localizar la fecha. ¿Cómo ves? Me parece muy bien. Y bueno, fíjate que la vez pasada, el programa pasado, les quedamos a deber a los amigos de Georgia la segunda parte del Cascanueces. Entonces quisiera, estos minutos que nos quedan, pues poner esa parte musical, la segunda parte del Cascanueces, que en Georgia, pues no, por razón de tiempo no se pudo escuchar. Y de regreso vamos a hablar un poquito más sobre otra solemnidad que se va a llevar a cabo, que es bien importante. Estamos hablando de puras cosas importantes. Este domingo 26 de enero, te comento de una vez, te adelanto, va a ser el domingo dedicado a la palabra de Dios. Ay, sí es cierto. Sí es cierto. Hermoso mensaje. Sí. ¿Sabes que leía respecto? Ahí vamos entonces, regresando del corte con la música, vamos a hablar sobre domingo 26 de enero y qué significa y qué pueden hacer para celebrar el domingo dedicado a la palabra de Dios. No decía tengamos la música por ahí, que es el Cascanueces, segunda parte. La tenemos, Laurita, ya la tiene Laurita, pobrecita. Vámonos.
mensaje, ¿sabes que le... La tenemos, Laurita, ya la tiene Laurita, pobrecita, vámonos. La tenemos, Laurita, ya la tiene Laurita, pobrecita, vámonos. La tenemos, Laurita, ya la tiene Laurita, pobrecita, vámonos. La tenemos, Laurita, ya la tiene Laurita, pobrecita, vámonos. La tenemos, Laurita. Ya vamos a seguir debiendo, Padre Gonzalo. Algo está pasando en el sistema. No sé si tú alcanzas a escuchar un como eco otra vez de una frase que está interfiriendo aquí en la música, pero ahorita la volvemos a poner. Solo también tengo aquí ya. Maricú González dice, yo nací el 3 de julio y me bautizaron el 18 de agosto, Noemí. Ahorita voy a leer los mensajes con mucho gusto cuando... Padre Gonzalo, ¿sí nos escuchas? No. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos tanto con el Padre Gonzalo, con los mensajes del auditorio en relación a la fecha de nacimiento. Es la fecha de nacimiento, particularmente para el 12 de enero, recuérdala con todo tu corazón, pero dime, ¿tú conoces, recuerdas la fecha de tu nacimiento? Y en lo que estamos también haciendo esto, en pantalla pueden ustedes desde ahora ver el siguiente evento de Virgen de Guadalupe Foundation. Es el Congreso de Hombres y Mujeres de Fe. ¿Recuerdas a Fray Nelson Medina? Pues estará con nosotros ya este próximo marzo 14. Pero también yo ya te he anunciado que tendremos unos dijes de regalo para ti y con un número muy limitado. Vamos a la pausa. Ya está el padre, pero nos vamos a la pausa, regresamos y le compartimos los mensajes de nuestro auditorio al Padre Gonzalo. Enseguida volvemos. Bueno, Georgia, Padre Gonzalo, me dice Laurita que sí va a escuchar la música, pero déjame pasarte rápido un par de mensajes. Maricú González nos dice, yo nací el 3 de julio y me bautizaron el 18 de agosto del mismo año, muy cerquita de como te pasó a ti. Noemí dice, buenos días, quiero preguntarle al padre si es válido bautizarse otra vez por no acordarse de la primera vez. Bueno, el bautizo es uno de los sacramentos que solo se realiza una sola vez, Padre Gonzalo, pero explícanos más. Sí, no, el bautismo es solamente una vez en la vida porque ya una vez que uno es hijo de Dios, pues obviamente ya no se puede no se puede rebautizar, eso no existe, ni tampoco remover el bautismo. Muchas gentes, tristemente, sobre todo las que se llama apostasía, cuando apostatan de la fe y quieren desbautizar, eso no existe, tampoco existe el doble bautismo. O sea, cuando el bautismo válido es aquel que es obviamente hecho ante un ministro autorizado, sagrado, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es hecho con la materia y la forma. Como todo sacramento, ¿no? Y se hace una sola vez, el sacramento es una sola vez en la vida, no se puede volver a hacer. Como te digo, hay casos, por ejemplo, en Europa, muy particulares, en donde la gente pide desbautizarse. ¿Por qué lo piden? El bautismo no se puede remover nunca, porque ya queda parte, es como un sello que ya está en tu alma, nadie puede quitártelo, punto. Ya están bautizados para toda la vida, no es un sello que va directamente al alma y no se puede, y es indeleble, nadie lo puede quitar, nada. Hablando de un bautismo válido, ¿no? Por ejemplo, digamos que si a alguien se le ocurrió en Alemania bautizar a alguien con cerveza, pues eso no es un bautismo válido y por tanto eso no se llama bautismo, porque la materia era la materia incorrecta. Tiene que ser agua
con las palabras adecuadas, materia y forma, y el ministro autorizado. En Alemania resulta que, y te lo explico rápidamente, en Alemania hay un impuesto que se llama el impuesto de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que los católicos tienen que pagar un impuesto a la iglesia. Este impuesto no es un diezmo de que yo voy a dar mi centavito, 2, 3 centavos cada vez que... No. Tú cuando vas a declarar te dices, ¿eres católico? Sí, perfecto. Automáticamente se te va a descontar. Wow. O sea, te lo van a quitar. No es de que quieras, no quieras. Si eres católico, tienes que... te lo van a quitar porque es parte del impuesto que el Estado les quita a los contribuyentes para dárselo a la iglesia. Si tú eres luterano, pues los luteranos dicen, yo me declaro luterano, entonces luteranos, bueno, ese dinero del contribuyente fiscal se va a ir directamente a la iglesia luterana. Ajá. Eso ya es una parte histórica que tiene muchos años en Alemania, enraizado, en fin, que tiene un sentido, ¿no? Algún día hablaremos más al respecto, tiene un sentido porque pues finalmente la Iglesia Católica ayuda a través de hospitales, a través de lugares de asistencia social, a través de escuelas, a través de dispensarios públicos y de muchas otras maneras, de tal manera que esa ayuda que da el Estado, pues es una ayuda que el Estado mismo se ayuda a ayudar a los demás a través de la Iglesia. Entonces, aquellos señores o señoras alemanes que, pues en este caso, no quieren contribuir ni a la Iglesia Católica ni a la luterana, lo que tienen que hacer es llevar al fisco, al fisco, al gobierno, una carta en donde diga que ellos son apóstatas, o sea, que están renegando y que no quieren ser católicos. Esa carta la presentan al Estado y el Estado ya no les cobra esos impuestos. Uh-huh. Pero eso se llama apostasía, como te digo, y es una cosa muy grave, sancionada penalmente en el derecho canónico, ¿no? Uh-huh. La apostasía pública y la apostasía formal, eso se llama apostasía formal y pública, que tú estás apostatando de la fe, o sea, estás renegando de la fe de manera pública, en este caso con el objetivo de no pagar tu impuesto. Obviamente, pues las sanciones son graves porque pues la gente automáticamente está excomulgada, ¿no? Solita se excomulga, pero en fin, son casos rarísimos, No, el bautismo es una sola vez, no se puede quitar y no se puede volver a hacer. Las iglesias protestantes que lo hacen, pues es una locura y es absolutamente teológicamente incorrecto y eso no se puede. Exactamente, y corrígeme, Padre Gonzalo, pero hasta donde nosotros hasta donde yo sé, y eso es algo que popularmente por ahí se dice, una persona, por ejemplo, cambia de religión, en la otra religión le dicen te vamos a bautizar, si por algún momento se da cuenta y quiere regresar a su fe católica, no necesita volver a bautizarse. No, sí, o sea, si se bautizó en la Iglesia Católica, se fue por ignorancia y luego quiso regresar por gracia de Dios, no necesita volver a bautizarse para nada, ¿no? El bautismo es una vez y nadie lo puede quitar ni volver a poner. Exacto, y eso... Hablando, te digo, del bautismo válido, o sea, con la materia y las cosas, o sea, como te digo, el bautismo hecho con vino, pues eso no, eso no es bautismo, ¿no? Exacto, realmente hay muchas cosas que tenemos que conocer y gracias a Dios, por ejemplo, entre las cosas que tenemos que conocer son las actividades del Santo Padre, las iniciativas del Santo Padre, las intenciones del Santo Padre, que normalmente no lo hacemos, no las conocemos, Padre Gonzalo, pero mira, por eso te tenemos. Fíjate que esto que te voy a decir es bien bonito. El domingo 26 de enero del 2020 se celebra el tercer domingo del tiempo ordinario dedicado a la palabra de Dios. El Papa quiso, por medio de una carta, dedicar un domingo del año a la palabra de Dios, de tal manera que la Iglesia pueda revivir su amor y reabrir el tesoro de la palabra de Dios. En un documento que el Papa Francisco escribió, que se llama Aperuit Illis, el Papa Francisco instituyó este tercer domingo del tiempo ordinario como el domingo dedicado a la Sagrada Escritura. Y el Papa mismo nos da varias ideas de lo que se puede hacer en este tercer domingo del tiempo ordinario. No es todos los 26 de enero, pero es el tercer domingo del tiempo ordinario. Entonces, por ejemplo, dice el Papa en esta carta en donde instituye este domingo de la Sagrada Escritura, dice, se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, se puede colocar, se puede entronizar la Biblia
la Sagrada Escritura en las casas. Ujú, También, ujú. obviamente, en la homilía se puede, justamente se puede dedicar a hablar sobre la importancia de la palabra de Dios. Es un domingo, Gloria, te estoy dando ideas que se pueden hacer. Aquí lo que vamos a hacer, pero sé que en muchas parroquias lo van a hacer, en ese día van a pedirle a las familias que traigan a la misa su Sagrada Escritura. ¿Para qué? Pues para que se bendiga la Sagrada Escritura y después, llegando a su casa, se puedan entronizarla en un lugar digno y adecuado para después, obviamente, leerla, meditarla, estudiarla y orar con la Biblia. Hay muchas cosas, como te decía, que se pueden hacer. Una de las cosas, como te digo, es esta de llevarla, de que obviamente tiene que ser una iniciativa del sacerdote, invitar a las familias, traer la Biblia, para que después que el mismo sacerdote les dé una hojita con la oración para entronizar la Biblia en sus casas, y también seguir, digamos, un esquema de la Lectio Divina. La Lectio Divina es un método para estudiar la Sagrada Escritura, un método pues que nació hace muchos años, y se sigue utilizando, particularmente a partir del Concilio Vaticano II, se ha ido utilizando la Lectio Divina como una manera de estudiar y de acercarse a la Sagrada Escritura. Al respecto, fíjate que la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos sacó este librito que te estoy enseñando, que le estoy enseñando ahora a todos los amigos que nos están viendo en el Facebook, que está dedicado justamente a la Lectio Divina de los Evangelios para los domingos del tiempo del 2020. Para los domingos del 2020, aquí está la Lectio Divina. Entonces, en este libro que publica la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, ustedes van a encontrar, digamos, el esquema de lo que es lo que tendría que ser, en este caso, la Lectio Divina. Por ejemplo, vamos a referirnos a la Lectio Divina del próximo 12 de enero. Ajá. Lo estoy hojeando. Ajá. Este libro es un libro que acaban de sacar apenas la Conferencia de Obispos Católicos de Wow. Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, para el 12 de enero, la Lectio Divina que proponen los obispos empieza con una oración, y así debe iniciar cada Lectio Divina, ¿no? Con una oración. Luego sigue ya con la lectura de la palabra. En este caso, si estamos hablando de que vamos a enfocarnos en los domingos del tiempo ordinario, en los domingos de la misa, pues tenemos que tomar como referencia el domingo, la lectura del Evangelio del domingo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el domingo 12 de enero del 2020 tenemos la lectura del Evangelio de San Mateo. San Mateo, en donde pues narra de cómo Juan el Bautista bautiza a Jesús en el Jordán y cómo desciende el Espíritu Santo sobre él. La tercera parte de esta lección, de toda la lección divina, tiene que ser la meditación. Una vez que uno lee la palabra de Dios, que es la lectio, así se llama en latín, sigue la meditación. Por ejemplo, algunas cositas que se nos proponen para la meditación de este texto de Mateo 3, del domingo 12 de enero es, ¿qué palabra o palabras en este pasaje nos llamaron la atención? ¿Qué palabras por ejemplo, del bautismo de Jesús nos llamaron la atención? ¿Qué es lo que en este pasaje del Evangelio de San Mateo te dio consolación? Por ejemplo, no sé, te digo, de Mateo 3 es cuando Juan bautiza a Jesús en el Jordán y le dice Juan, yo no soy el que te tengo que bautizar, eres tú, y le dice Jesús, no, tú me tienes que bautizar, porque así está escrito. Más adelante, pues cuando ya lo está bautizando Juan en el Jordán, pues se abren los cielos y se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. De esa lectura, se lo estoy resumiendo, de esa lectura, ¿qué palabras les llamó la atención? De esa lectura, ¿qué parte del pasaje les dio consolación y qué parte del pasaje les provocó un reto, ¿no? Yo te lo puedo contestar. Por ejemplo, ¿qué pasaje me llamó la atención? Pues esta parte de la obediencia de Juan el Bautista, ¿no? ¿Qué pasaje me dio consolación? Pues la parte de la teofanía, cuando se abren los cielos y se escucha la voz del Padre cuando está siendo Jesús bautizado en el Jordán. Pues es un consuelo porque, bueno, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Esa es la parte de la meditación. La siguiente fase de la lección divina es la oración. Entonces, por ejemplo, aquí en la oración te proponen, dice, lea la escritura, el pasaje de la escritura de Mateo 3 nuevamente.
pon ante el Señor tu alabanza, tu petición o tu acción de gracias, que esta palabra te inspire. Pues la oración. Y finalmente viene la contemplación, que es la última fase, digamos, o la penúltima más bien, de la lección divina, que es pues una contemplación que se puede enfocar en varias escenas. Por ejemplo, la parte que dice Juan el Bautista trató de prevenirlo. Trató, cuando se acercó Jesús, le dice Juan el Bautista a Jesús, no, como yo no soy digno de que me desates las sandalias, ¿cómo yo te voy a bautizar? Tú me tienes que bautizar. En este pasaje pequeñito de estas palabras de Juan el Bautista, ¿cuáles de mis acciones, por ejemplo, previenen a Cristo de actuar en mi vida, no? Eso es una parte de la contemplación que nos propone. Otra parte, por ejemplo, si nos saltamos algunos otros versos, cuando los cielos se abrieron, ¿no? Dice que los cielos se abrieron cuando el Señor estaba siendo bautizado. Dice, cuando yo he experimentado la majestad de Dios y su poder. ¿Cuándo he experimentado la majestad de Dios y su poder? ¿Cuándo es que he sentido yo que en mi vida se han abierto los cielos ante una gracia, ante una alegría, ante una dificultad? ¿En qué momento de mi vida he sentido los cielos que se abren? Y así es como la contemplación. Obviamente, amigos, pues hay que dedicar a todas las fases que estoy hablando, son 4 o 5 fases de las que estoy hablando, hay que dedicar al menos 5 o 6 o 7 minutos, ¿no? Primero para la lectura, 5 minutos. Luego, para la meditación, 5 minutos. Para la oración, 5 minutos. Y para la contemplación, 5 minutos. Cada persona puede variar el tiempo dependiendo, y también dependiendo de la gracia que uno está recibiendo, ¿no? A veces, quizá en la contemplación puedo quedar hasta media hora, ¿no? Uh-huh. En la lectura, por ejemplo, cuando alguna palabrita o alguna frase me llamó la atención, pues me puedo quedar ahí 20 minutos. Es decir, los tiempos son dependiendo de cada persona y dependiendo de la gracia que esté recibiendo en ese momento, ¿no? Bueno, este librito que le estoy recomendando mucho, que se llama Lección Divina de los Evangelios del Domingo, pues está disponible ya en la página de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Se los recomiendo. Cuesta, ¿cuánto cuesta? No me acuerdo, pero no es muy caro. No. Ahora, el único problema es que no sé si está en español, pero les voy a averiguar, y de cualquier manera, cómprenlo en inglés, los que puedan leer en inglés. El inglés es muy sencillo, el inglés que maneja este librito es muy sencillo, y va a ser un paso impresionante para que ustedes descubran los tesoros de la Sagrada Escritura. Y esto es un recurso que pueden empezar a partir del domingo dedicado a la Palabra de Dios, domingo 26 de enero del 2020. ¿Cómo ves, Gloria? Ay, no, me encantó. Cuando vi la nota, me encantó, porque nos hace falta los medios para promover más el acercamiento y conocimiento de las Sagradas Escrituras, que a su vez, Padre Gonzalo, pues son medios para convertir nuestro corazón. Y recordemos, ¿te acuerdas de aquel documento Dei Verbum? Claro, por supuesto. De hecho, esta carta que escribió el Papa Francisco se basa en la Constitución Apostólica sobre la Sagrada Escritura, y también se basa sobre las diferentes exhortaciones apostólicas postsinodales que ha habido a lo largo, pues, de estos últimos años, ¿no? Sobre que ha habido al menos 2 dedicadas a la Sagrada Escritura, y el Papa Francisco en esta carta pues retoma todo eso y, digamos, lleva a su conclusión lo que en estas, o digamos a la acción, no tanto la conclusión, a la acción, lo que estas constituciones apostólicas y exhortaciones apostólicas han venido diciendo sobre la palabra de Dios, ¿no? Definitivo, yo me quedo con la tarea de seguir hablando de esto, promover, lo hemos dicho insistentemente, hay que acercarnos a las Sagradas Escrituras. Entonces, y la providencia me llevó ahora justamente, hay un ministerio, aquí hay un grupito de personas que tratan de regalar las Sagradas Escrituras, y justo me los encontré y les dije, tenemos que hablar. Así que, bueno, pues ahí está el mensaje, que estas iniciativas del Santo Padre para
Padre Gonzalo, no quede nada más como iniciativas. Ya escuché eso, la semana de migración, en fin. Estas iniciativas es para llevarnos a una acción concreta. Esa es la idea. Que no queden iniciativas que simplemente la escuchamos, las tiramos a la basura porque eso nada harán en nuestra vida, ¿cierto? Bueno, ¿me dejas rápidamente compartirte otro mensaje que tenemos? Claro que sí, como no, con mucho gusto. Mira, María de Jesús Fernández dice, pasé. Maricú González dice, bendiciones, les pido oración por mis hermanas. Sara Lucía Hernández, María de Jesús González y mi madre María Berta, muchas gracias, Dios la bendiga. María de Jesús Fernández, muy buen día, Gloria y Padre Gonzalo, tiene toda la razón el Padre, siempre festejamos y estamos pendientes de nuestro cumpleaños, pero nunca nos damos a la tarea de saber sobre nuestro bautismo. Yo lo único que puedo recordar es que mis papás me decían que me bautizaron de emergencia porque me estaba muriendo al poco tiempo de nacida. La razón exacta no la sé, pero ahora mis padres ya no viven y sí me quedé con ganas de indagar más sobre mi bautismo. Gracias, María de Jesús. Y ella toca otro tema, Padre Gonzalo, los bautizos de emergencia. Sí, mira, cuando se trata de una emergencia, por ejemplo, en los hospitales, te comento Ajá. pues el caso de mi hermanito, Juan Pablo, que en paz descanse. Oh. Juan Pablo, mi hermano, que ya está en el cielo, él nació con algún problemitas cardíacos y mi mamá se le vio en un hospital de monjitas. Pues las monjitas, ante la gravedad de mi hermanito, pues lo bautizaron y lo bautizaron como Juan Pablo porque justamente apenas había sido elegido Juan Pablo II como papa. Entonces lo bautizaron como Juan Pablo y bueno, pues falleció y la monja lo bautizó de emergencia porque iba a fallecer y efectivamente, pues así falleció y bueno, está en el cielo como Juan Pablo ya bautizado. Estos casos de emergencia son se dan en hospitales y cualquier persona cristiana puede bautizar en casos de emergencia, pero solamente en emergencia. Te cuento qué sucede si, digamos, después de un bautismo de emergencia se recupera. También yo, en el caso del hijo de mi hermano Jesús, de mi otro hermano Jesús, su hijo Nicolás, nació prematuro y pues los médicos dijeron no, que ya no podía vivir. Entonces lo que yo hice fui directamente a la incubadora y ahí lo bauticé con agua, con unas gotitas de agua, sabiendo que pues quizá no iba a vivir. Pero resulta que con la gracia de Dios vivió y ahora pues el niño tiene 9 años, acaba de cumplir años, por cierto, en enero. Y lo bauticé de emergencia. Entonces aquí lo que aplicaba después del bautismo de emergencia, cuando se recuperan, lo que tienen que hacer es para abreviar, completar ese bautismo. O sea, ya el niño está bautizado, pero tiene que completarlo, porque obviamente cuando yo lo bauticé, lo único que le puse fue el agua y con las palabras. Pero había que completarlo, es decir, a ese niño después lo llevaron a la iglesia para que completara la parte del bautismo que le faltaba, que era, en este caso, los aceites, el santo crisma y el óleo de los catecúmenos, y bueno, claro, todo el ritual, ¿no? Llevar a cabo el ritual, pero en este caso pues ya era simplemente la fase final, porque el niño ya estaba bautizado, simplemente era hacer, digamos, terminar o concluir el trámite, digamos, en este sentido, desde el punto de vista sacramental. Sí, los bautismos de veces son totalmente válidos, pero en el caso de que se recuperen, sí es necesario que ese niño lo lleven a la iglesia y le digan al padre, mira, él ya fue bautizado, entonces todo lo único que hay que hacer es completar el bautismo, digamos, finalizarlo, concluirlo con los santos, o con el óleo de los catecúmenos y el óleo del santo crisma, y obviamente pues poner todo eso en su acta de bautismo, ¿no? Pero eso es lo que se tiene que hacer. Si cualquier persona en caso de emergencia puede bautizar, obviamente estamos hablando de caso de muerte. Y una persona bautizada. Y obviamente nada más se bautiza a los vivos. A veces me han dicho, no, es que ya se murió, hace media hora que se murió, no, ese ya no se puede. El bautismo es solamente para los vivos. Los sacramentos son solamente para los vivos. Ya para la parte de los muertos, ya solamente el Señor se encarga y lo único que podemos hacer es rezar, ofrecer las misas, ofrecer los funerales, pero los sacramentos son para los vivos.
Así es. Bueno, sin querer, el tema se prestó a algunas preguntas y seguramente habrá muchísimas más, pero lo importante, las tareas que tenemos, Padre Gonzalo, en este programa que me pareció muy pastoral, es recordar la fecha de bautismo, la tarea donde, amigo, amiga que me escuchas, ¿dónde están las Sagradas Escrituras? A lo mejor acaba de entrar el Padre Richard y dice, con Sagrada Escritura en mano, a lo mejor hay guardaditas, ¿verdad? Sí, así es. Mira, Gloria, yo lo que les recomiendo para acercarse a la Sagrada Escritura es, como te decía, la Lectio Divina. Ajá, ¿Por qué? Porque la sí. Lectio Divina nos va a guiar. Nos va a guiar de manera muy pedagógica, muy sencilla y muy básica para entender la Sagrada Escritura. No son textos fáciles, porque pues no todos tenemos la conocimiento y la preparación para poder acercarnos a textos que a veces pueden ser muy abstrusos, ¿no? Por ejemplo, piensa, no sé, en el libro del profeta Miqueas, ¿no? Por ejemplo. O no sé, en las crónicas, ¿no? Uh-huh. Que pueden ser con tantos nombres raros, nos podemos perder. Por eso la Lectio Divina es muy sencilla, y yo les pido que ese domingo 26 de enero, que vamos a festejar, va a ser el día dedicado a la Sagrada Escritura, empiecen con la Lectio Divina. Búsquense un librito, puede ser este que yo tengo en mis manos, pero también les recomiendo otro libro que los va a acercar de manera pedagógica, básica, y pues de manera muy amena a la Sagrada Escritura. Ese recurso es la Lectio Divina también, y fíjate que ese sí está en español, porque yo me acerco a la Sagrada Escritura con este instrumento, con la Lectio Divina, y yo los recursos que uso son, se llama Lectio Divina, de la colección de Verbo Divino. Mira, ok, sí. El Verbo Divino, la editorial del Verbo Divino, que es una editorial española, tiene una colección de 16 volúmenes de la Lectio Divina para cada día del año. Para cada día del año. Ustedes quizás no necesitan para cada día del año, pero al menos para los domingos, si lo pueden comprar. Uh-huh. Entonces, la editorial se llama Verbo Divino, es una editorial española, y se llama el libro Lectio Divina, y ustedes lo pueden comprar. Compren, el libro que les recomiendo es la Lectio Divina para los domingos del ciclo A. Estamos en el ciclo A, entonces así pídanlo. Vayan a la librería y díganle, el padre me dijo que comprara en la colección de Verbo Divino el libro de Lectio Divina para los domingos del ciclo A de Antonio. Estamos en el ciclo A de Antonio. Y así, de esa manera, ustedes van a tener todos los domingos en ese libro del ciclo A, la Lectio Divina para todos los domingos, o la mayor parte de los domingos de este año, ¿no? Obviamente también hay para los domingos de Cuaresma, hay para los domingos de Pascua, para los domingos de Navidad. Pero ustedes compren el de los domingos del tiempo ordinario, ciclo A. Eso es. Es un poquito caro porque es una editorial española, pero es muy ameno, muy sencillo, y bueno, como te digo, es un recurso, es un tesoro. Yo desde hace 20 años lo vengo usando, tengo toda la colección porque de esa manera a mí me ayuda mucho. Pero bueno, puede ser ese, pero puede ser cualquier Lectio Divina. Que les digo de los obispos católicos de Estados Unidos también es muy bueno y más sencillo, quizá más accesible, pero no sé si está en español. El punto es, acérquense a la Sagrada Escritura, y la Lectio Divina es un método, es un camino excelente y primordial para hacerlo. Pues con eso terminamos, Padre Gonzalo. Ahí están las tareas muy concretas de este programa. Ahora nos falta la bendición. Claro que sí, yo los dejo con la bendición. Que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Gracias. Hasta la próxima. Pero antes de irnos, estate muy pendiente en nuestra página, porque también nosotros de una o de otra manera estaremos promoviendo esta fecha tan importante. Hasta la próxima, pero recuerda, ¿cuál es tu fecha de bautismo? Y segunda tarea, ¿dónde está la Sagrada Escritura? En lo que nosotros podamos ayudarte, cuenta con nosotros, pero esto te permitirá convertir tu corazón para seguir adelante, conociendo a Cristo, conociendo la Sagrada Escritura,
conoces a Cristo y a través de él también te llegas a conocer un poquitito más. Por lo pronto, nosotros en marzo 14 con la visita de Fray Nelson Medina, yo creo que será también, que además muy doctrinal, con mucha formación, una manera de motivarnos al mayor crecimiento en nuestra fe. Te dejo esta tarea y ya sabes, rezamos por ti y tú por nosotros. Ay, ya sé.